Gracias por invitarme a participar de una actividad que tiene que ver, a mi juicio, con uno de los pilares fundamentales que requiere cualquier país que pretende desarrollarse, que es la educación, ni hablar cuando hablamos de la implementación tecnológica en el ámbito educativo. Bueno, a Fernando ya lo escucharon recién, no hace falta que lo presente. Tiago Paiva es brasilero, viene especialmente a compartir esta actividad con nosotros. Tiene más de 20 años de experiencia en este mundo de la educación y la tecnología. Fue VP de HolonQ entre 2021 y 2022 y se dedicó exclusivamente a hablar de lo que él llama el poderoso motor de la transformación. Yo les quiero preguntar a los dos, dado que son de dos países hermanos, pero que somos básicamente la misma región, quisiera arrancar esta charla apelando a uno de los pilares que tiene el estudio de la política pública, que es la capacidad de discernir entre lo importante y lo urgente, ¿no? Y pensaba, cuando venía acá a esta charla, miraba los datos del INDEC en Argentina, los anoté acá, perdón la desprolijidad, pero hay números que de verdad me hacen pensar lo difícil que es dedicar tiempo y energía a implementar tecnología en la educación en un país donde la pobreza infanto-juvenil es de 17 millones de personas. Piensen que si uno pone en fila a 10 chicos o chicas de 17 años para abajo, en Argentina tenemos que pensar que 5,5 de ellos son pobres y 12,12% de la población infanto-juvenil de Argentina es indigente. Entonces la primera pregunta apunta a ese lugar. Tiago, ¿cómo crees que podemos hacer en un país como Argentina para poner en el rol de lo importante y de lo urgente en el ámbito de la política pública la implementación tecnológica al servicio de la educación? Hola, primeramente, bueno, estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante, primeramente, tener siempre una integración, no solamente entre las políticas públicas, pero también con el sector privado. O sea, generar una sinergia muy grande entre ellos, crear una palanca para que sea posible, sin duda alguna, apoyar la educación. Claro que hacer la inversión en la educación pública, sea en Argentina, sea en Brasil, es muy difícil. O sea, los gobiernos se cambian a cada 4 años, tenemos diferentes esferas, sea las municipales, sea de las ciudades, sea las federales. Entonces, sin duda alguna, este es un gran desafío. Pero yo creo, en mi opinión, que es muy importante crear una acción integrante entre el sector público y privado. Pensaba recién cuando te escuchaba, ¿no? Y leía un poquito los issues, ¿no?, que me marcaron para hablar con ustedes. Ustedes saben que en la Argentina un ministro de Educación dura promedio 1,9 años. Es decir, que ni siquiera aguanta la totalidad de una gestión presidencial. ¿Cómo es posible implementar tecnología en educación cuando la educación, salvo por la gratuidad, que es importante, el resto no conforma una política pública que trasciende en el tiempo, gobierne quien gobierne? Bueno, sí funciona, ¿no? Perdón, ya. Bueno, primero tengo que decir que yo firmé un manifiesto que cada vez que estamos en un panel 3 hombres, tenía yo que levantar la mano y decir que eso no está bien. No es porque diseño, yo sé que Viviana y el equipo invitaron a Mariana y nos canceló de último minuto, pero igual el manifiesto me obliga a decir que no deberíamos hacer paneles de 3 hombres. Dicho eso, creo que acabo de venir de una semana de discusión con ministros de educación de toda América Latina y realmente ocurren muchísimos fenómenos. Primero hay que entender que la educación es un sistema complejo que tiene muchos stakeholders, pero yo nunca he visto una manifestación de padres saliendo a las calles diciendo que sus hijos no leen bien. Entonces quiere decir que uno de los stakeholders, los padres, lo único que les importa es si les fue bien en la escuela y qué calificación sacar. Por otro lado, pensamos que la tecnología es como un silver bullet, como dicen los gringos, ¿no? Es una tecnología que resuelve todos los problemas para todos los estudiantes en todos los contextos. Eso no existe. Y entonces, ¿qué sí existe?
un ecosistema muy maduro y muy potente de soluciones digitales que no son gratuitas, pero que sí resuelven problemas y que se tiene que manejar en algunos contextos para algunos estudiantes y después escalar. Y eso va en contra de cómo compran los gobiernos. No estamos hechos, los gobiernos ponen una licitación y en la licitación, ¿qué dicen? Tiene que cumplir con todo esto, tiene que demostrar que ha trabajado con todos estos gobiernos y tiene que demostrar que resuelve este problema para todos estos millones de estudiantes. ¿Quién puede concursar en esa licitación? Google, Microsoft y Amazon y nadie más. ¿Por qué? Y ellos pueden hacerlo gratuito o pueden hacerlo subvencionado. Entonces, no tenemos los stakeholders, no tenemos la capacidad de compra, pero lo más importante es que no tenemos la capacidad de co-crear, experimentar junto con los gobiernos, porque ninguna solución viene lista para resolver el problema en ese contexto y es un proceso de iteración, de mejora. ¿Qué sí nos da? Nos da datos para intervenir mejor, nos puede ahorrar tiempo que se está perdiendo en una cosa y que se debería usar en otra, y nos da nuevas pedagogías y nuevas tecnologías. Por ahí va la respuesta. Me parecía muy interesante, aparte de resaltar el cierre de tu exposición, que hablabas del aprendizaje colaborativo, ¿no? Una de las palabras que más me quedó de haber cursado el máster en política pública es el verbo de co-crear, ¿no? Es aprender con el otro. Y pensaba lo difícil que es cuando quienes están al mando del Estado no bajan la idea que imprima un cambio cultural que modifique, ¿no?, la cultura de la grieta, de la confrontación, y la reemplace por una cultura del diálogo. ¿Cómo es posible después bajar a un contenido educativo si los que están diseñando la macro de un país juegan para el equipo contrario? ¿Qué tenés para decir? Bueno, es muy interesante porque cuando hablamos de bajar contenido, hablamos de tecnología, sin duda alguna tenemos un otro desafío en la región, la continuidad. O sea, muchas personas tienen acceso a la Internet, pero no en todas las zonas, no en todas las áreas. Entonces, para sin duda alguna que sea posible transformar la educación, impactar las sociedades, impactar las personas, sin duda alguna necesitamos que la calidad de tecnología, la calidad de Internet, la calidad de movilidad sea a todas las personas. Y según estudios, hay más de 60% en las zonas rurales que no consiguen accesar a la Internet. O sea, estas personas están offline. Y acá, como Fernando muy bien ha dicho, estamos hablando de conectividad. Estamos hablando de contenidos a 24/7, acceso a 24/7. Pero hay un público, un porcentaje muy grande de personas que no tienen la posibilidad de estudiar, la posibilidad de se conectar y tener conocimiento y bajar contenido, como por ejemplo. Hoy pensaba, ¿no?, cuando venía para acá, claro, todos estamos acostumbrados a que el proceso educativo no es solamente en el colegio o en la universidad, sino cuando uno es chico, sobre todo, tiene mucho que ver con lo que pasa en casa, ¿no? Y yo soy hijo de docentes, mi madre es directora general de una escuela, así que son temas que me atraviesan de manera muy profunda, y pensaba lo importante que es para un chico o una chica que sus padres lo acompañen en el proceso educativo. Cuando uno ve la recta que establece cómo fue el recorrido de la pobreza infanto-juvenil en la Argentina, lo que más llama la atención es que es un problema estructural que viene arrastrado por décadas, con lo cual no estamos hablando de una sola generación que padece la pobreza infanto-juvenil, sino que son varias generaciones que han padecido la pobreza infanto-juvenil. Y me pregunto cómo hacer para incluir a la tecnología en el proceso de aprendizaje cuando ni los padres ni los abuelos son tecnológicos. ¿Qué te parece? Justo está fácil esta pregunta. Acabo de estar en una sesión con Jaime Saavedra, el director de educación del Banco Mundial, y hablaba de este terrible diagnóstico, ¿no?, de la pobreza que es ahora una nueva moneda. Hay una pobreza de aprendizaje. Y eso no lo estamos midiendo, no sabemos de qué tamaño es, pero sabemos que somos la región con mayor pobreza de aprendizaje.
Y el tema es que estamos tratando de resolver problemas exponencialmente más complejos con soluciones linealmente muy parecidas. Más formación docente, mejores contenidos, un cambio de la política pública. Y yo, la verdad es que salí de esa conversación muy decepcionado, porque yo digo, si atacamos estos problemas, ¿qué pasa? Todos los países se pusieron de acuerdo, firmaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable con la ONU y dijeron, para el 2030 vamos a lograr esto. Y entonces, ¿qué pasó? Que no llegamos al 2030. ¿Qué va a pasar? Que vamos a firmar el 2050. ¿Qué va a pasar? Que tampoco vamos a llegar al 2050. Y entonces hay que hacer algo distinto, ya no alcanza, ya no da tiempo y a mí me duele mucho perder una generación más. Y entonces yo digo, ¿por qué no hacemos que la educación empate lo que hace el entretenimiento? ¿Saben que Latinoamérica es estratégico para Facebook, para Instagram, para YouTube? ¿Saben que somos la región que tiene mayor volumen de usuarios, que pasan mayor número de horas frente a las redes sociales? Si la política pública resolviera solamente eso, que empatemos el uso de Facebook en el uso de educación de calidad, cambiaríamos la región. Después nos preocupamos por las entidades rurales, por quienes no tienen, y entonces creo que tenemos que cambiar. La política pública no alcanza para que una política resuelva a todos y que todos los padres se involucren. Bueno, pasó en la Argentina, me imagino que todos habrán visto durante la pandemia, que se quedó muy en evidencia lo que es la brecha tecnológica entre quienes tienen acceso a educación de calidad y quienes no. Veías chicos de escuelas privadas, sobre todo, con una dinámica muy aceitada de lo que es la utilización de la teleconferencia, de las clases online, de los contenidos que ya estaban subidos incluso hasta antes de la pandemia, con lo cual la docencia no tuvo que hacer un trabajo in situ, sino que ya lo tenía hecho y al momento de ser necesario ya estaba todo listo. Y al mismo tiempo, incluso me pasa a mí con muchos amigos de clase media, que sus hijos van a escuelas con menor nivel educativo, que de repente tomaban clase por celular, porque aparte no todos tienen la misma cantidad de ordenadores en casa. Y eso también es un tema. Digo, ¿cómo hacemos para instalar la tecnología como herramienta revolucionaria en el mundo de la educación cuando hay que resolver todavía brechas que vienen más de lo social y lo económico, que no colaboran en esto de que la cancha esté igual de inclinada para todos y no torcida? Sin duda alguna, yo creo también con políticas públicas, porque si así es posible, con políticas públicas que miren lo estado de la educación, no solamente para los más privilegiados, y para que así sea posible aportar calidad en la educación. Claro que con la pandemia todo eso se quedó mucho más claro, o sea, se ha ponido un spotlight en muchos asuntos, muchos temas como de la calidad, del acceso a la educación y de cómo se cambia la educación. Y por ejemplo también, como hay muy bien dicho Fernando, o sea, el choque de generación, o sea, porque hoy hay muchas generaciones en la casa enseñando, o sea, cómo es posible que el abuelo a enseñar a su neto sobre TikTok, o sea, sobre la calidad, sobre la enseñanza. Entonces yo creo que es sin duda alguna un desafío muy grande. Bueno, me gustaría hacer una última reflexión y preguntarle a los dos sobre lo que fue el cierre de Fernando de tu conferencia, este tema del aprendizaje colaborativo, ¿no? Aprovecho para recomendar un libro, porque estamos en la Feria del Libro, gran libro, Pensar rápido, pensar despacio, Think Fast, Think Slow, del premio Nobel Daniel Kahneman. Kahneman plantea que el cerebro tiene un sistema 1, que es el que actúa por impulso, reacción rápido, y el sistema 2, que es el que reflexiona. Y nos plantea Kahneman que habitualmente el cerebro, por una cuestión de economía calórica, gasta menos calorías, utiliza el sistema 1, que es el que ratifica sesgo. Y los neurocientíficos siempre dicen que la ratificación de sesgo es la base del pensamiento confrontativo, de lo que llamamos la grieta, no la colaboración. Uno siente, Fernando, que la tecnología, sobre todo las redes sociales, son más ratificadoras de sesgos y promueven muchas veces la confrontación. Y te quiero preguntar, y a vos también para cerrar esta conferencia, ¿cómo hacemos para generar ese aprendizaje colaborativo cuando la tecnología
muchas veces por economicidad calórica nos proponen confrontar en vez de colaborar. Bueno, es un tema muy cerca de mi corazón. Yo también les voy a recomendar un par de libros para esto, porque estamos en la Feria del Libro. Les recomiendo los libros de Robert Axelrod sobre la cooperación, que justamente demuestra científicamente que cooperar tiene mejor resultado aun cuando los incentivos puedan ser distintos. Y otro libro de un autor que se llama Nahim, no me acuerdo ahora el apellido, que se llama Antifrágil. Y Antifrágil es un perfil de gente que no solo es resiliente. Resiliente es alguien que le pasa la pandemia y la sobrevive, pero sigue siendo el mismo. Antifrágil sería alguien que le pasa la pandemia y sale fortalecido. Y yo creo, respondiendo un poco más a tu pregunta, que lo que tenemos que hacer hoy es involucrarnos, porque si la respuesta es que va a venir un ministro o una ministra con una gran visión, que va a durar todo el plazo, que va a acomodar la tecnología y que entonces va a resolver para todos la educación, yo me doy por vencido. Yo creo que eso es una utopía, eso no va a ocurrir. Entonces lo tenemos que tomar en nuestras manos, el sector público, el sector privado, colaborar, demandar calidad, y entonces sí, lo que vamos a hacer es colaborar entre diferentes, entre padres colaborando con las escuelas colaborando con las universidades colaborando con las empresas colaborando con los fondos. Entonces yo le apuesto mucho más a esta colaboración radical, colaborar entre diferentes y dejar de romper estos cotos de aquí solo entran estudiantes con estas características. Siempre es un problema de diseño. Si hay algo que está diseñado que no sea 50% hombres o 50% mujeres, está mal diseñado. Si no hay 12% de personas con discapacidad, está mal diseñado, porque el mundo no es así. Tenemos que reflejar lo que es el mundo. Entonces, la invitación es que tomemos la educación como un problema de todos y que no dejemos que esto lo va a resolver una política pública, un buen gobierno que un día va a llegar y que va a durar esa política 36 años y entonces se va a lograr, porque ya no hay datos que nos digan que eso es posible. Mejor asimilemos que no es posible y hagamos otro tipo de colaboración. ¿Tiago? No, sin duda es muy importante tener que mirar como sociedad, o sea, que juntos, sin duda alguna, es posible hacer cambios. Y como he dicho anteriormente, también en la pandemia, o sea, los padres se quedaron mucho en la casa con sus hijos y miraron cuál es el desafío de los docentes, que están también en otro lado de las escuelas. Y eso es muy importante también, o sea, mirar para los docentes, no solamente para tecnología, pero mirar para los docentes y así aportar y ayudarlos a cómo aportar valor en la educación para todos. Claro que es un desafío muy grande y como Fernanda ha dicho, no podemos depender solamente de la parte pública. Y también yo creo firmemente que el tema de la colaboración, que colaborando sin duda alguna es posible impactar positivamente las sociedades. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias a todos ustedes. La verdad que, Viviana, muchas gracias por invitarme. Bueno, me presento yo, mi nombre es Gonzalo Asís, soy periodista y analista político de los noticieros de Canal 13, TN y de Radio Mitre. Y la verdad que me siento muy a gusto de estar acá. Me parece, insisto, como les decía al principio, que es espectacular que haya tanta gente dedicando tanto tiempo a poner tanta energía al servicio de algo tan importante como la educación. Al menos a mí eso me lo enseñaron en casa y creo que es bueno que lo repliquemos. Así que de verdad muchas gracias y gracias, Viviana, por dedicar tanto tiempo y recurso a hacer esto, y felicitaciones.